playa. Aprovechando la tranquilidad que se siente en este lugar, en esta playa de La Coronilla, amanecimos más tarde de lo normal, por lo tanto estamos saliendo bastante tarde con el sol en la cabeza, pero queríamos aprovechar esta paz que se respira y más que nada despedirnos de lo que son las playas nortes de Uruguay, despedirnos de La Coronilla el día de hoy, porque el camino ya toma otro rumbo, por lo menos por unas semanas. Bueno, para aclarar que yo me levanté a ver el amanecer. Ah, sí. Después me acosté de vuelta. Sí, sí. Yo me desperté, pero estaba ahí tan No, estaba cómoda. muy linda, la verdad que es muy tranquilo. La temperatura, inclusive entre la carpa, estaba linda, no hacía frío, no hacía calor. Yo estaba bastante cansada, así que quería estar horizontal por un rato más. En fin, una excelente noche. Vamos. Vamos, espero que el día sea final. Acá están nuestros vecinos de noche. Adiós. Adiós. Chao, que pasen bien. Gracias, igualmente. Volvimos a la ruta 9, ruta que tomamos ayer desde Puymayén para llegar al Parque Nacional Santa Teresa. Hoy estamos repitiendo el mismo tramo, en este caso hacia el norte, unos 25 kilómetros. Estamos regresando a Brasil y contentos porque al menos este tramo, el que pudimos conocer de esta ruta, tiene una banquina muy linda. Toda la ruta está en un estado óptimo, así que felices y apreciando la cantidad de vehículos que van y vienen acá cerquita de la frontera y que circula entre las playas tan lindas que tiene el norte de Uruguay y el sur de Brasil. A esto me refería con regresar a Brasil. Estamos por sobre la avenida Uruguay en Chuí, a unos pocos metros de la avenida Brasil en Uruguay. Teníamos que tomar esta avenida del lado brasileño para más adelante tomar la avenida Brasil de doble mano y agarrar la ruta en Uruguay, ruta 19, ya camino hacia el oeste del país. No sin antes aprovechar a comprar algunas cositas, ¿no? Exacto. Del lado brasileño, porque las cosas que en teoría tienen mejor precio en el lado uruguayo, en los duty free, no son cosas de nuestro interés. Eso nos interesa. Más barata. Fideo, arroz, pan, ese tipo de cosas nos interesan más. Vamos a buscar un supermercado. Bueno, nos vinimos un poquito más lejos.
son los monolitos, digo, que van dividiendo. Despedite de ese camino de tierra acá a la derecha, que eso es Brasil. Ahora sí, Uruguay. Ya nos volvemos para Brasil por ahora. Tenemos todo Uruguay por delante. Ahora un poco hacia el oeste. Seguimos en la frontera. Desde que salimos de Chuy y tomamos la ruta 19, que estamos viendo estos monolitos. De hecho, en la ciudad ya hay algunos que son los que marcan la línea fronteriza entre Uruguay y Brasil, así que al menos por varios kilómetros más seguimos yendo por el costadito de la frontera. Hay algo que quedó bien claro, es que los fuertes siempre están arriba, por razones obvias, mayor visibilidad. Entonces nos cuesta un poquito subir, más cuando es este ripio, pero no pasa nada, es bastante corto. Tras la llegada de los europeos al continente americano, las potencias colonizadoras de Portugal y de España se disputaron estas tierras durante muchos años. Luego ya apareció el naciente imperio brasileño y las siempre presentes fuerzas patrióticas que buscaban la independencia. Este fuerte es una parte muy importante de toda esa historia, tanto por sus ocupaciones como por el hecho que al fin y al cabo terminó estando en lo que es hoy la frontera entre Uruguay y Brasil.
El fuerte San Miguel, construido por los portugueses en 1737, es un símbolo de control sobre la región y fue escenario de conflictos en el contexto de las tensiones entre los países vecinos durante el proceso de conformación de los límites nacionales tras la independencia de Brasil y Uruguay. Esta situación, que se prolongó durante varios años, se resolvió progresivamente mediante el Tratado de Límites de 1851 y los trabajos conjuntos de demarcación que culminaron a comienzos del siglo XX. Como resultado de estos acuerdos, al definirse la frontera en esta zona, el fuerte San Miguel quedó dentro del territorio uruguayo, estableciendo una línea limítrofe reconocida y una de las más estables y pacíficas de la región. Este fuerte es mucho más pequeño que el fuerte de Santa Teresa, fuerte que pudimos conocer ayer. Aquí desde cualquier ángulo, desde sus 4 baluartes, uno puede tener una vista amplia, casi completa de lo que es todo el fuerte, el patio y gran parte de las instalaciones. Una vista muy linda, y a diferencia de aquel fuerte, por lo que podemos ver, ahora nos encontramos casi solos. Hay gente en el estacionamiento, pero es mucho menos concurrido que el de Santa Teresa, quizás porque aquel tiene la playa, tiene un parque nacional que abarca muchas otras actividades, pero para nosotros, que así sea, es un placer. Tenemos ahora, en estos minutos, todo el fuerte para nosotros. Estas son algunas de las fotos que muestran el estado del fuerte antes de que se iniciaran los trabajos de restauración que estuvieron bajo la dirección de Horacio Redondo. Y aquí hay fotos durante esos trabajos.
Muy tranquilo. Tranquilo el pueblo de San Luis, más un día, ¿no? Bueno. Hay agua. Vamos, paramos un ratito acá. Sí. La plaza central nos parece un lugar muy lindo, muy tranquilo, así que vamos a ir a preguntar a la policía si... Acá mira, está la junta local, pero está cerrado. No, sí, hoy domingo. Pero vamos a preguntar a la policía, a ver si nos da permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno. Ah, ahí está. Sí. Regresamos a la plaza sin haber obtenido permiso de la policía. No porque no nos hayan dado, sino que no encontramos a nadie. Nos dicen los vecinos que el oficial puede haber salido a hacer sus rondas, puede estar con un vecino, hablando, cosas de pueblo. Pero de todas maneras acá... Sí, por suerte obtuvimos el permiso unánime de todos los vecinos a los que les preguntamos. Nos dijeron que sí, que no es la primera vez que alguien viene acá, así que no hay problema. Pero bueno, igualmente, pese a eso, vamos a esperar y más tarde vamos a ir, ahora sí más que a pedirle permiso, a avisarle que ya nos dieron el permiso y que vamos a estar acá. Para que no vea que hay dos acá durmiendo y más que nada él se asuste o pierda su tiempo viendo. Mejor vamos nosotros, Sí. Con todo el respeto que corresponde. Y ahora ya los vecinos, que son extremadamente amables aquí en San Luis, ya nos ofrecieron agua caliente, lo cual está bueno porque nos evita tener que hacer todo el desparramo para calentar agua. Entonces logramos tomar unos matecitos. Y ya 5 de la tarde, Pero no, 5 de la tarde, 5 y media era cuando salimos de la comisaría. Entonces está fresquito. 6 y 10 son. 6 y 10. Se te pasó el tiempo, creo. Está lindo para hacer unos mates. Bueno, vamos a buscar el termo. Chicos, ¿tu pareja? No, es que de amigo de familia nomás. Ah, mío. No, ¿cómo sabés de la misma? Se crió con ellos y es primo mío. Ah, o sea, todos, porque todos se conocen. Sí, Por eso dice todo. eso le Es más, no todos se conocen, son Todos los conocemos. hasta parientes todos. Sí, ¿alguno conoce al oficial de policía? O... Sí, yo Sí. Ah, listo, entonces ya estamos. Sí, ahora debe estar Mario ahí. Bueno, tenemos el agua, nos demoramos un poco porque la verdad que la gente acá es muy amable y es muy lindo quedarse a hablar con ellos, pero tenemos muchas cosas que hacer, así que vamos a tomar un matecito mientras hacemos unos trabajitos. Mientras que no me cague la hamaca, canta tranquilo. Como ver algo ahí de lo que logro captar del texto. Así que, pero no, voy haciendo anotaciones y después de esas anotaciones más vale listo. Pero me voy haciendo un cuadernillo. Entonces, si a vos te parece, para evitarte la lectura, salvo que tengas ganas de chutarte todo, está bastante corregido igual hasta El Salvador, que es hasta donde vos veas que están separados los países. Todo bien con los vecinos, pero de todas maneras voy a ir a preguntar a la policía porque quiero acostarme y dormir sin interrupciones. No quiero que a medianoche nos estén despertando. No creo que acontezca eso aquí, pero tengo tiempo para venir y asegurarnos. A ver qué nos dice el oficial, si lo encuentro.
Como 20 veces, el un divino, gracias. ¿Para qué? Ahí ya le avisé a todos los vecinos por las dudas, que no se asusten. Ya de regreso de la comisaría pude encontrar al oficial, todo muy bien. Nos dijo que, bueno, que gracias por avisarle, porque mucha gente llega y acampa así nomás. Es más que nada por respeto al lugar, a los vecinos. Nos dijo que no hay ningún tipo de inconveniente mientras los vecinos no tengan problemas, porque son quienes pueden llamar si hay movimientos o gente extraña, y él tiene que intervenir a la hora que sea. Entonces, más que nada pensando en nosotros, mientras que los vecinos estén de acuerdo, no hay ningún problema. La familia Rosano que vive por allá, Karen ahora está hablando con ellos, los que nos dieron agua y una charla muy linda. Al contrario, encantados de que estemos acá y hablando con la gente alrededor mientras que fueron saliendo. También muy amablemente nos dijeron que sí, no hay inconvenientes, entonces tenemos quórum para dormir acá. Guardamos el contacto ya. Y ya aquí a 3 meses dijera esto. Bueno, gracias. Mucho gusto, Ay, pero no, ay, yo doy dos, perdón. Es de dos. No, yo doy dos, estoy acostumbrada. Es que ellos también, los que estaban acá en Catamarán, daban dos también. ¿De Entonces verdad? quedábamos Pero chuecos. en Argentina no todo el mundo da dos besos, pero en la zona que soy yo y siempre me quedo y a veces me olvido. Y Los bueno, brasileños dan como 2 o 3 también. abrazos, Ellos de todo. dos. Para allá y para acá, chau. Bueno, un gusto, Juan. Dos, Bueno, encantado. encantado. San Luis al Medio es una pequeña comunidad rural que se extiende a orillas del río San Luis, un curso de agua que no solo le da nombre al pueblo, sino que también marca profundamente su identidad y su forma de vida. Este río ha sido históricamente fuente de sustento y de encuentro para los habitantes, ofreciendo pesca, agua para el ganado y un espacio natural para disfrutar. Asimismo, esta localidad forma parte de una de las principales zonas arroceras de Uruguay, ya que los campos cercanos al río San Luis, con suelos fértiles y abundante agua, ofrecen condiciones ideales para el cultivo de este cereal, que representa una de las principales actividades económicas del área. Una nueva mañana en ruta. Hoy nos despedimos del pueblo de San Luis,
Gracias a la familia Rosano, también Vanessa y Juan que se acercaron a charlar. También los vecinos de enfrente donde estábamos. Todo gente muy amable, la verdad. Uno de los mapas offline que usamos cuando uno marca San Luis al medio. Hay un extracto de Wikipedia que dice: es una localidad uruguaya del departamento de Rocha, un pueblo con pocos habitantes. Todos se conocen entre sí. Una hermosa plaza, un río que hace poco lo recuperaron, un pueblo rodeado de campos y personas buenas. Podemos dar fe totalmente de eso. ¿Qué es? Esa agua helada. Qué buena onda. Venían despacito y decíamos qué precavidos que no nos... Pensé que no nos adelantaban porque venían vehículos de frente, pero no, era porque estaban yendo despacio para que agarremos un agua helada. Justo cuando me Nah, llamé. unos genios, sí, porque tenemos el agua media tibia. Gracias totales. Qué linda gente. Pocas veces que vamos a ir hacia el norte estando en Uruguay, nos tocó viento de frente, viento norte, y es gracioso porque hace no más de 4 días atrás, cuando veníamos de aquel lado, estamos a unos 22 kilómetros de la laguna Mirín. Dicha laguna, la mitad pertenece a Uruguay, la mitad a Brasil. De aquel lado de la laguna veníamos hacia Uruguay de norte a sur y con viento sur. Fueron 3 días bravísimos de viento sur, y ahora que vamos hacia el norte, hace un día atrás el viento viró. No estamos teniendo suerte en ese sentido. Acá la ruta 15, en este tramo nos habían dicho que no estaba en muy buenas condiciones. Nosotros en bicicleta no tenemos mayores problemas porque podemos ir esquivando los pozos o los montículos que se hace de brea y cemento. Pero hoy el que nos hizo bajar el promedio fue el viento. De todas maneras ya estamos cerca de llegar a Cebollatí primeramente, y ahí ya muy cerquita al destino que mucha gente de acá de Uruguay, incluso estando en Brasil, nos recomendó visitar. Muchas gracias. Por favor, ¿quieren que les deje un número? Cualquier cosa, llegan por casa si necesitan ir al baño o algo, o necesitan más hielo, lo que sea. No, Uruguay se pasa. ¿Eh? No, sí, los uruguayos se pasan. Nos vio pasar enfrente de la casa y nos siguió para traernos unas botellas de hielo. Allá va. Un amor, un amor, un amor, un amor.
sigo pensando en la chica esta. ¿Qué es lo que hace que una persona, o sea, te ve pasar y bueno, uno puede decir, ah, mirá, van 2 personas en bicicleta, y ella dijo, no, deben tener calor. Fue, abrió la heladera, agarró dos botellas, la metió en una bolsa y salió a buscarnos. Gracias. Puro corazón. Increíble. Gracias, gracias. Varias bendiciones. Ahí, pero los demás, un Vale, gusto, Aldo hombre. Ferreira. Bueno, Aldo, un placer. Acomodamos y ya seguimos camino. Sigan entonces recorriendo, tienen mucho. Sí, sí, la verdad que Uruguay estamos hace poquito, pero ya estamos viendo Ahí lo sigue, mejor. de ahí la tercera.